Vamos allá. Clichés de los Isekais. Es que la batalla final de Guardianes es un sego. Bueno, tiene la muerte de Yondu. Hostia, esa muerte, ¿ves? Es que los Guardianes de la Galaxia son God, tío. Todos quienes Qué miran buenas este son las vídeo. tres, Hace unos días vi el vídeo de Mohamed Dávila sobre los clichés de los animes Isekais. No puedo estar más de acuerdo La con pelea él. del tren entre Spider-Man y Doctor Octopus. Eso está bien, pero porque tiene la escena esta todo emotiva que acaba sin la máscara. Esa escena está guapa. Este hombre, pero siento que hay puntos en los que me gustaría profundizar. Ya que el ¿De Isekai los para mí cómics es cuál un género pondrías? sobreexplotado de malas Pues no lo ideas sé. y de pésima De los cómics no tengo pensado ahora mismo ningún puesto. Es decir, me tendría que forzar a buscar uno, por así decirlo. Tengo ya claro algunos puestos de manga anime. Uno que no es manga y anime. Que no entró en el último que iba a entrar. Pero me faltaría de los cómics y que tenía que buscar una posta. más ejecuciones, pero que dentro de todo el montón de estiércol digno de haber sido dejado por una gran inmundicia de Nurgle siempre hay algo que De la puede ser velocidad. digno de Exacto, saber. normal. En todo caso, aquí me escucharéis rajando de algunas cosas de los Isekai que más me molestan. Sin más relleno, comencemos. Algo que me llama la atención de los Isekais es la simplicidad de la moral de sus personajes. Si estás con el protagonista eres una persona de buen corazón pese a todo lo que hayas hecho en el pasado. Si estás en contra de él, eres una basura repugnante imposible de ser llamada persona, siendo la definición más cercana, la de una bestia con piel humana. Es demasiado exasperante ver que el villano de turno es simplemente alguien que está en contra de los ideales del protagonista y que aun siendo más débil que él, se dedica por activa y por pasiva a provocarle para luego acabar llorando antes de que el protagonista lo mande con Maradona o le haga un castigo humillante. Más que el secreto del planeta, no lo sé. Vi la imagen dentro de los memes de Discord y la publiqué, pero creo que es real, creo que existe de verdad. Quiero decir, Isekais, da igual lo que os la idea que os planteéis sobre un Isekai, os puedo asegurar al 100% que existe. No hay idea que no se haya utilizado de los Isekais. Creo que hay un Isekai que es renací como una braga, como las bragas de mi hermana, o algo así, o como unas bragas. Hacen este tipo de villanos tan patéticos para que el protagonista brille como una especie de paladín de la justicia que reparte su castigo a los que necesitan ser castigados, pero lejos de eso, solo lo hacen para que el lector se autoinserte para pensar que está pateando culos de alguien que se lo merece. ¿Soy el único que piensa que esa gente no merece ser llamados villanos? Siempre se puede tener una opinión o actitud contraria a la tuya y aún así llevarte bien con él, como ocurre en El muchos Isekai de Trump, es verdad. Bueno, de Putin. casos con También los hay uno. rivales del anime. En fin, pasemos a otro punto que para mí es igual de catastrófico que este. Supongo que este punto a nadie le molesta salvo a mí, pero como dijo el autor del Padrino, un hombre con maleta puede causar más daño que cientos de hombres armados. ¿A qué me refiero con estas palabras? La importancia de la política. En muchos isekais se basan en una estructura feudal, en pocas palabras. Sí, un rey y como mucho algunos feudos por ahí, no hay mucho más. Pero porque todos los Isekai son mundo medieval. El gran problema que tiene el mundo Isekai es que el 99,999% son. Son eso. Mundos medievales, tío. Les hace falta salir del mundo medieval, tío. Joder, no sé. Vete a otro sitio, a la prehistoria. Mi Isekai favorito. Probablemente Konosuba. Si no, el del manga del mejor ingeniero del mundo. Palabras, hay un rey que tiene nobles que le rinden servidumbre a la par que estos nobles tienen campesinos que funcionan como su fuerza de de trabajo. Meteoro la película? Pero no es simplemente un rey que manda. ¿Meteoro la película? ¿Qué te refieres a exactamente? Meteoro película. No caigo ahora mismo. Por encima de todo, pues sabe de lo delicado que es el sistema de poder que los sostiene. En muchos isekais hay un rey que es directamente un déspota, un tirano que maltrata a todo y a todos, solo para ser el enemigo a combatir. En unidad de un Isekai. Técnicamente. Es que como. No, creo que vas viajando entre el mundo normal y tal. No sé. También en otros isekais, el rey está de adorno, casi que se pueden saltar las leyes frente a él y solo te dará un regaño. De paso, porque siempre hay que utilizar la estructura de un mundo medieval sajón, el cual casualmente está a unos kilómetros de un Japón feudal en algunos casos. Sí, eso también. En plan, suele ser un mundo medieval, pero hay un país al lado que suele ser un país con ninjas, porque antiguamente otro humano fue teletransportado ahí y ese humano fue tan importante que creó prácticamente su país. Culturalmente se estarían influenciando una de la otra, si es que no demostrando el por qué la katana es inferior a una claymore o a una montante. Sí, También la katana es una mierda. hay casos en los que en vez de un rey hay un emperador de un imperio, pero sigue la misma línea, ser muy tiránicos en caso de estar en el bando contrario al protagonista. Meteoro Máscara te pierde el cine. Meteoro, pero es que no sé si aquí se titula diferente o tal. A Meteoro se no está de un coche.
Un pavo que conduce un coche. Y ser muy benevolentes en caso de estar de su lado. En fin, japoneses que se copian unos de otros, ¿qué se le va a hacer? Supongo que ya tocaba, pero muchas veces cuando ves universos de fantasía, siempre te preguntas el cómo se verían las féminas de otras razas. Pues parece ser que a los japoneses hay una Tío, descompensación tiene de fondo el opening de One Piece y literalmente ha dejado la parte en la cual se están hablando. brutal, ya que mientras los hombres tienen aspectos más Meteoro. Es esa película, pero esa tiene una pelea importante. Me suena haber visto la película, pero no sé, no recuerdo cómo meterla. clichés de la raza en cuestión, es decir, un hombre bestia tiene Solo en rasgos cuenta como Isekai, solo no tiene nada de Isekai. animales tanto en su cara como en su cuerpo, haciendo de notar que claramente son de esa raza. Por alguna extraña razón, más allá de fanservice barato, las féminas La de Bruce Lee vs Chuck Norris podría entrar. Supongo. de los hombres bestias son humanas con alguna cosa de rasgo animal como orejas o cola, acompañado de un atuendo que deja mucho más a la vista de lo que debería. Incluso los demonios o bestias mágicas como dragones o aracnoides adoptan esta forma femenina cuando Sí, la verdad. Les dura poco a los dragones su forma dragónica. deciden por cuestiones de guión adoptar una Ahora forma un Isekai de Imperio Español debería. humana que casualmente es una chica de grandes atributos. Bueno, a ver, en España existe una serie que se llama El Tribunal del Tiempo, que básicamente existe una especie de ministerio que se dedica, o el Ministerio del Tiempo, no, el Ministerio del Tiempo, que se dedican a irse al pasado para solucionar problemas, por así decirlo, fallos en el tiempo. Ya hay un momento en el cual creo que es el rey. ¿Cuál rey de España es? ¿Es Felipe o Carlos o uno de los Carlos? Acaba en la época actual y básicamente hace que el Imperio Español no desaparezca y todo el mundo, prácticamente todo el mundo era de España. Así que algo parecido sí que existió. ¿Verás alguna de Monsterverse? No me malentiendan que mi Ya crítica veréis. no va hacia los personajes femeninos en sí, sino a su diseño. Si le pones unos cuernitos a una chica demonio, no me trago para Los Mink de One Piece como una buena raza. Bueno, sí que es verdad que dentro de lo que cabe sí que tienen algo diferente, pero tampoco los pondría como ejemplo de buena raza. nada que es un Carlos V Felipe II, no sé cuál era, no me acuerdo. demonio cuando hace menos de Uno de 5 esos dos minutos era, he pero visto al cuál no lo sé. protagonista acabar con varios de ellos que no son precisamente parecidos a esa chica. En un anime de ciclistas también en Andalucía, es verdad. Bueno, y hace poco salió estrenada en Boeing la película Shin-Chan de fin de año, pero que en España, algo así era. Ya tiene que ser Que una se ve que no, Shin-Chan que diga, no, perdón, de Doraemon. Voy por otro lado. Se ve que Doraemon y Shin-Chan son hiperconsumidos en España. Creo que después de Japón son el país donde más se consume. constante en que en una historia que haya una pareja normal es algo novedoso, pero cada vez me gusta menos que en un anime de fantasía siempre haya un harem de mujeres con el protagonista. Ya, esto es muy triste. A mí me da mucho. Del Isekai probablemente de lo que más asco me da es lo del harem. Porque creo, para mí el harem es básicamente la excusa de demostrar soy tan mal escritor que ni siquiera sé escribir una pareja. Aparte de que siempre es lo mismo. Chichotas, gemelas, tal, así, planas, más chichotas. Una furra a veces también, o elfa o algo así, ¿sabes? Protagonista con la Siempre es excusa igual. de que permiten entre muchas comidas que su pareja tenga las concubinas que haga falta. Dale una mejor excusa a que un harem ocurra, por ejemplo, que hubo una guerra en el reino que pese a alzarse con la victoria, no hay muchos hombres por lo que el rey implementa esta medida de más de una concubina para que así permitan reponer números de forma mucho más rápida que tener uno o dos hijos por pareja. En muchos isekai solo meten el harem con los ¿Veis? pretextos de que es Mira. Chichotas, la plana, pseudofurra, chichotas. Y esto es una especie de santa. Y eso, así. Así podéis sacar y secáis por un tubo. De chichotas, plana. Bueno, en este caso también es furra y creo que esto es una elfa. Porque tiene un arco y tal. Estoy casi seguro al 100% de que es una elfa. Es igual que el cliché de... Bro, que sí, entiendo que Legolas era muy badass. Pero no todos los putos elfos tienen que ser arqueros, tío. Pueden ser otra cosa, que sean magos, yo que sé, espadachines. Que se sacan una ametralladora del culo. No todos tienen que ser arqueros, por Dios. Todos son putísimos arqueros, tío. muy fuerte, es muy guapo, tiene un puesto privilegiado en la nobleza, una colección de excusas vagas para justificar un harem kilométrico y siempre habrá una de cada raza para no quedarse cortos. Ahora sí pasemos al Sí, punto sí, que tal me cual, molesta. Josué. Persona descontenta fallece de alguna forma, es reencarnada en un mundo de fantasía ya sea por un dios caprichoso o una recompensa por haber sido un héroe en sus últimos momentos de vida, le dota de un poder extraordinario, enseguida destaca por sus habilidades, empieza a El Isekai más genérico que hayas visto. Ve la imagen que ha puesto hace un segundo. Ese es
hiper genérico. A no poder más. Al menos el anime. No sé cómo será la novela, que los fans del Isekai son intensos, Jamás os metáis con un Isekai, porque os van a salir los fans de la novela sacados del orto de su putísimo culo y son la cosa más pesada del mundo. Lo digo de verdad. Un fan de Isekai de la novela es insufrible. Es que te puedo mandar un vídeo de un minuto, claro. Hombre, Luis, y me has dado 20 pesos mexicanos, son. Claro, envíamelo. Y dura un minuto, acabamos esto y lo vemos. Pásamelo, porfa. A llamar la atención de Arquero más féminas. atrás que hayas visto. A ver, Legolas sería el candidato idóneo, ¿no? Quiero decir, cliché, pero es verdad. Y fuera de ese. Hombre, pues a lo mejor alguno de DC o Marvel, ¿no? Green Arrow o uno de estas. Por su majestuoso poder y su objetivo final es derrotar al rey demonio para eliminar a la oscuridad que infecta el mundo. Aquí debería estar la frase de Bass Montenegro, de que hacen siempre lo mismo en busca de destacar cambiando un poco la fórmula. Siempre pasará, no trabajarán su mundo, no trabajarán sus personajes, no harán historia del mundo más allá de que hubo un conflicto entre todos y desde que apareció el héroe legendario. Creo que con la sombra del arquero común, no sé si era común, la verdad. No le sé tanto al lore del Señor de los Anillos, la verdad. De hace siglos nos llevamos bien. Todo lo que hacen es copiar y pegar en pos de ser uno más en lugar de destacar por mérito propio. Son constantes clones uno del otro que habiendo visto uno, ha visto todos. Sí. Este guión me ha tomado varios días, espero que se valore debidamente. Quiero decir... Vale.